tengamos en el fondo un paciente que tiene un dolor torácico, lo primero que hacemos, yo creo que esto todos lo sabemos, es determinar si este dolor torácico tiene supranivel del ST o no en relación a el electrocardiograma, ¿ya? Entonces, el electrocardiograma es la primera como barrera que utilizamos en un paciente con dolor torácico para definir qué es lo que vamos a hacer, la intervención más importante entonces, que es la reperfusión del paciente. En esta presentación yo me voy a referir principalmente a reperfusión como la activación del hemodinamia o Percutatory Coronary Intervention, por si ven ahí la abreviación PCI, ¿ya? Entonces yo creo que a todos nos queda súper claro que los pacientes que tienen dolor torácico y supranivel del ST, uno debería activar a hemodinamia, y en eso no hay mucha duda, ¿ya? Ahora, ¿qué es supranivel del ST? ¿O cómo se mide el supranivel del ST? Entonces, la definición de supranivel del ST que nos permite activar hemodinamia va a variar en relación a la derivada del electrocardiograma que estamos mirando, ¿ya? Entonces, en las derivadas precordiales va a depender si es hombre o mujer, y si es menor o mayor de 40 años, como sale en la presentación, en la diapositiva, o si son las otras derivadas, vamos a buscar un ascenso sobre 1 milímetro para definir con o sin supranivel del ST. Y ahora, ¿en dónde? En el fondo, en dos derivadas que se llaman como continuas, entendiendo continua, por ejemplo, B1 o B2, ¿ya? Entonces ahí uno puede decir anterolateral o preseptal. Ahí en el fondo tienen que entender también de que uno puede mezclar un poquito las septales, las anteriores y las laterales, y se consideran también dentro del de la misma pared, ¿ya? Ojo con ABR, que ABR no queda con ninguna pared, pero es muy importante para algunas circunstancias o situaciones clínicas. Siempre miren el ABR porque nos puede hablar de mucha gravedad, ¿ya? Entonces, cuando tenemos un paciente con dolor torácico y su electrocardiograma tiene al menos dos derivadas continuas, como sale en la fotografía, con una elevación del ST de mayor de 1 milímetro, si es en las derivadas no septales, o mayor de 2 milímetros en las precordiales, como sale en la diapositiva, en el fondo vamos a llamar a la hemodinamista para que venga a hacer una coronografía de emergencia, sea a las 3 de la mañana o las 5 de la mañana o el 31 de diciembre, porque ese paciente se beneficia del procedimiento, ¿ya? Entonces, ahora, ¿qué nos queda los otros pacientes? Ahora, la pregunta entonces, si yo les dije que esa es la definición de supranivel del ST y vamos a activar hemodinamia, entonces, ¿cuándo activamos hemodinamia si es que el paciente no tiene supranivel del ST? Entonces, esa es la pregunta. ¿Cuándo activamos o llamamos a la hemodinamista a las 3 de la mañana para que venga el 31 de diciembre a ver a este paciente que tiene un dolor torácico, un infarto, un síndrome coronario agudo, sin supranivel del ST, pero vamos a activar hemodinamia de todas formas? Cuando este paciente tenga inestabilidad, que puede ser eléctrica o hemodinámica, ¿ya? Si el paciente hace, por ejemplo, una taquicardia ventricular en el contexto de infarto, los medicamentos que tú le estás dejando en la urgencia, la aspirina, la atorvastatina, le estás dejando clopidogrel, por ejemplo, lo estás anticoagulando, le estás dejando nitroglicerina, le estás poniendo morfina o fentanilo, en realidad más correcto, le estás dejando oxígeno. Todas estas intervenciones, ninguna de ellas le saca el trombo que tiene en la arteria coronaria que le está generando la isquemia. Y la isquemia es lo que genera la arritmia ventricular, que es potencialmente mortal, ¿ya? Entonces, lo más probable es que aunque nosotros apliquemos electricidad en ese paciente o le dejemos un medicamento y lo saquemos de la arritmia ventricular grave que presentó, el paciente tiene un muy alto riesgo de entrar nuevamente en taquicardia ventricular o arritmia inestable debido a que la causa de esa arritmia no se ha controlado, ¿ya? El mismo escenario un poco cuando tenemos un paciente con un shock cardiogénico. El shock cardiogénico se maneja distinto de los infartos en el sentido de que necesitamos hacer otras intervenciones, tenemos que poner drogas vasoactivas y lo que hay que definir rápidamente es si es que hay una arteria tapada que está generando problemas. Si ese paciente, por ejemplo, hay que hacerle cirugía de revascularización coronaria, que puede suceder en muchos pacientes con shock cardiogénico, el primer paso para poder definir eso es
la anatomía coronaria y definir si es que tiene algún segmento de su corazón salvable con un stent, ¿ya? Por ende, los pacientes que se definen en shock cardiogénico están inestables, están hipotensos, con droga vasoactiva, con hiperlactacidemia, comprometidas de conciencia. Necesitamos activar hemodinamia porque entre más tiempo pase con shock, más mortalidad tiene ese paciente. Y finalmente, y esto sí ya es una indicación un poco más relativa y hay que conversarlo caso a caso, los pacientes que tienen angina refractaria, y aquí le puse un asterisco, en el fondo es angina refractaria a terapia médica máxima para el control del dolor, ¿ya? Entonces, ¿y por qué esto? En el fondo piensen, ¿por qué si un paciente tiene dolor torácico porque tiene un infarto? ¿Por qué le viene dolor? Bueno, fácil, porque tiene una arteria tapada que genera isquemia, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos manejar ese dolor? Entonces, lo primero que ustedes deberían responder es, en el fondo, bueno, quitándole la isquemia. En el fondo, eso es lo más sensato. Y eso lo vamos a hacer con hemodinamia. Pero puede que se demore, estamos a las 3 de la mañana, llamamos al cardiólogo por esto, solo porque tiene dolor, lo más probable es que no. Entonces, probamos con algunos medicamentos, siempre y cuando no tenga supranivel del CT, y vamos a dejarle, por ejemplo, oxígeno, si es que sus niveles de saturometría están bajo 94, le vamos a poner fentanilo como un opioide fuerte para poder contrarrestar el dolor, le vamos a dejar nitroglicerina si es que las presiones lo permiten, como un vasodilatador coronario. Podríamos considerar dejarle paracetamol endovenoso, por ejemplo, como un coadyuvante de los opioides, pero le podemos dar obviamente la aspirina, le vamos a dar todos los medicamentos, pero ¿en qué momento paramos? Imagínense, le tenemos la nitroglicerina a 200 gamas minuto, la presión ya le está bajando de tanta nitroglicerina que le estamos poniendo y le hemos puesto bolos de 100 gamas de fentanilo y ahí vamos 3, tiene 300 gamas de fentanilo y el paciente todavía está ahí con mucho dolor, sufriendo, diciéndote a tus ojos, doctor, estoy muriendo, ayúdeme. Y tú le vas a decir entonces, sí, mi caballero, mire, lo que pasa es que son las 3 de la mañana, entonces no puedo llamar a la hemodinamista. Va a tener que esperar nomás que sea hasta mañana y ahí le vamos a hacer el procedimiento que le puede salvar la vida. Ya no podemos hacer eso porque el mismo dolor genera adrenergia y la adrenergia genera hipertensión que va a generar un aumento de la poscarga, lo que va a aumentar las demandas del corazón y por ende va a generar más isquemia y por ende más dolor y eventualmente puede producir taquicardia que va a aumentar el consumo de oxígeno miocárdico generando más isquemia y por ende más dolor. Entonces hay un límite hasta cuántas intervenciones uno puede hacer dentro de la urgencia para controlar la angina de un paciente, ¿ya? El detalle también ahí es que cuando tengan esta situación, en el fondo ustedes están pensando, tengo un paciente con dolor torácico, le estoy poniendo muchos medicamentos y le sigue doliendo, probablemente es muy bueno llamar y ponerse en contacto con el hemodinamista, pero yo les sugeriría de que siempre revisen los eventuales diagnósticos diferenciales. Siempre podría ser, por ejemplo, una disección aórtica que se está presentando como, entre comillas, un síndrome coronario agudo. Piensen en que el diagnóstico no está bien también, ¿ya? Y entonces, ese es el manejo que hacemos en el año 2000 para los pacientes que tienen un síndrome coronario agudo. Activamos hemodinamia cuando el paciente tiene supranivel del ST, tiene inestabilidad hemodinámica, arrítmica o eventualmente angina intratable con terapia médica máxima. Y eso es lo que hacemos en el año 2000. Pero estamos en el 2000, entonces, ¿por qué digo esto? Al final, la definición STEMI o infarto con supranivel del ST en español o NSTEMI, Non-ST Elevation Myocardial Infarction, es una definición muy antigua, que es el paradigma que ya partió como en el 2000 y que desafortunadamente deja hasta un 30%, depende de dónde lo lea, entre 25 y 30% de los pacientes que no tienen supranivel del ST puede de todas formas tener una oclusión de las arterias coronarias. Y por ende lo que se está diciendo ya desde el 2000 del 2020, es que ya tenemos que empezar a hablar del diagnóstico o del término OMI. OMI, ¿qué significa? Entonces, Occlusion Myocardial Infarction. En el fondo, un infarto que está generando una obstrucción total o casi total de la arteria coronaria y eso está generando los síntomas del paciente. Y vamos a asociar ese link o ese vínculo con el
la palabra NOMI, que es el infarto o el síndrome coronario agudo, la angina inestable, que no está produciendo una oclusión total de la arteria coronaria, ¿ya? Y aquí vamos a ver algunos ejemplos. ¿Por qué es relevante esto? Porque estos pacientes, si bien no caen en la clasificación típica de supradesnivel del ST, es decir, no deberíamos, entre comillas, llamar al hemodinamista según lo que dicen, por ejemplo, las guías GES, que son antiguas, sí deberíamos pensar en hacerlo y llamar y poner al hemodinamista en contacto, porque estos pacientes se benefician de una terapia de reperfusión precoz, ¿ya? Entonces aquí les muestro un electrocardiograma que muestra el supradesnivel, que uno podría pensar es ínfimo, menor de 1 milímetro o alrededor de 1 milímetro en pared inferior, pero aquí el detalle o la clave es siempre mirar el ABL, ¿ya? El ABL es una derivada que típicamente uno como que no le da mucha bola, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Siempre que tengan infradesnivel, aunque sea menos de 1 milímetro, en derivadas inferiores, pero asociado, perdón, supradesnivel en pared inferior, asociado, aunque sea menos de 1 milímetro, pero asociado a un pequeño y sutil infradesnivel de la ABL, eso es orientador de que es un infarto con oclusión de las arterias coronarias, un OMI, ¿ya? Y esto porque el ABL es la como verdadera pared en espejo de la pared inferior, ¿ya? ¿Qué otros ejemplos podríamos tener? Cuando ustedes tengan un paciente que tenga dolor torácico, le hacen un electro y tiene infradesnivel del ST de B1 a B4, siempre, primero que todo, tienen que hacer derivadas posteriores. Esto es lo más importante, porque podría ser un infarto con supradesnivel del ST de paredes inferiores, ¿ya? Ahora, eso es lo que se hacía en el 2000. Esa es la definición STEMI. Pero buscando esto del OMI, la verdad es que pareciera que estos pacientes, aunque no tengan el supradesnivel de las paredes posteriores, si tienen infradesnivel en B1, B2, B3, B4 en el contexto de dolor, probablemente se beneficien de una activación precoz de hemodinamia, ¿ya? Yo les recomiendo, ustedes si están partiendo en la medicina y la interpretación del electro es un poco difícil, hablen con el colega o eventualmente pidan ayuda. Pueden llamar al cardiólogo que está de turno con ustedes o en el hospital de mayor complejidad y junto con él tomar la decisión de activar hemodinamia si es que tienen algo de duda. Pero no se queden con el paciente ahí y no esperen que pasen horas y horas con el paciente con dolor, ¿ya? Entonces aquí hay una visión un poquito más grande de la diapositiva. Se ve este infradesnivel de B2 y B3 que es sutil. Y eso es lo importante. Estas definiciones de OMI y NOMI tienen cosas que son muy sutiles. Hay que ver el electrocardiograma con mucha calma y tranquilidad para poder hacer un buen diagnóstico electrocardiográfico. Entonces, ejemplo de OMI, ¿ya? Y aquí este electrocardiograma la verdad es que muestra un bloqueo de rama derecha. Lo que quería comentar con respecto al OMI en los bloqueos es que siempre que ustedes tengan el paciente con el antecedente de tener un electro previo y te trae el electro, entonces tiene, por ejemplo, bloqueo en rama izquierda conocido y él viene con dolor torácico y ahora tú le ves el electro y tiene bloqueo de rama derecha, es decir, hay un nuevo bloqueo. Esa es una situación de muy alto riesgo para isquemia que requiere manejo probablemente hemodinámico. Este tema yo creo que hay que conversarlo con el hemodinamista, ¿ya? Ahora, también este es un criterio de inestabilidad. Siempre que tengan un paciente que ya lo diagnosticaron infarto y por ejemplo están viendo que tiene un bloqueo variable, esa puede ser incluso una indicación de marcapaso, aunque el paciente no haya presentado por ejemplo un síncope, ¿ya? Ahora, pasando un poquito a los NOMI, ¿y por qué estoy hablando de NOMI? Si esta clase es de cuándo activar hemodinamia, bueno, porque no todos los NOMI son iguales. Entonces tenemos este caso en el cual el electrocardiograma se ve un infradesnivel del ST difuso, es decir, no solo es una pared, por ejemplo, la pared inferior de 2, D3, ABF, sino que también se ve infradesnivel en D1, tienen B3, tienen B4, B5, B6. Es difuso, no corresponde a una pared electrocardiográfica clásica. Y siempre que vean eso, siempre miren el ABR. Entonces, el ABR en este caso tiene supradesnivel del ST. Y en este caso, entonces, supradesnivel del ST en ABR asociado a infradesnivel del ST difuso,
es un electrocardiograma que es altamente representativo de una alteración del tronco de las arterias coronarias o de una arteria descendente muy proximal, ¿ya? Es un paciente de muy alto riesgo de morir, evolucionar al shock o tener complicaciones. Por lo que se le sugiere en este caso particular, que es un NOMI, no vamos a llamar al hemodinamista al tiro para que venga a las 3 de la mañana, pero probablemente sí va a haber que hacer el procedimiento a las 8 de la mañana cuando llegue el colega, ¿ya? Entonces se benefician estos pacientes de una intervención urgente, no emergente, ¿ya? Y yo les voy a poner otro ejemplo para finalizar. Si ustedes ven un paciente que tiene dolor torácico y viene con este electrocardiograma, en el cual se ve muy llamativamente una alteración en B1, B2 y B3, o por ejemplo tiene este otro electrocardiograma, en el cual también se ven alteraciones muy evidentes en B2, B3, B4, incluso hasta B6, entonces en este paciente estamos hablando de un síndrome de Wellens. Y el síndrome de Wellens puede ser tipo A, cuando el ST es isobifásico, es decir, sube y baja, tiene un vector positivo y un vector negativo dentro del mismo ST, tipo A, Wellens tipo A, o tipo B, el vector va hacia un lado, que se ve muy marcado en esta representación de B2 y B3. Cuando tengan eso, el paciente tiene con una muy alta especificidad una oclusión de la arteria descendente anterior y proximal. Y ese paciente no se beneficia de una intervención como por ejemplo la fibrinolisis, no le hace nada, ¿ya? Entonces este paciente, la pregunta, ¿será un OMI o es un NOMI? Y yo creo que vamos a ir un poco a la parte más técnica, y si estamos hablando de un síndrome de Wellens, quiere decir, el paciente presentó dolor torácico y por eso le estamos haciendo el electrocardiograma, pero el paciente ya no tiene síndrome coronario y vemos estas alteraciones, estamos probablemente en el contexto de un NOMI. Tiene la alteración anatómica que está generando los cambios electrocardiográficos, se beneficia de una angioplastía, pero probablemente puede esperar a la mañana o dentro de las siguientes 12 horas que se haga el procedimiento angiográfico. Pero yo me asustaría si mi papá tuviera estos hallazgos en el electrocardiograma y está con dolor ahora, o sea, viene ahora y ahora le estoy haciendo el electro, y estoy viendo esto, que en la práctica representa lo mismo, oclusión de la descendente proximal, que están pasando 2 o 3 globulitos rojos apenas por esa oclusión del 90%, entonces yo creo que ese paciente hay que manejarlo como OMI, y en este caso yo llamaría a hemodinamista para poder hacer esa activación. Entonces, en este caso la invitación es tener claridad con respecto a qué es un síndrome con suprarrenal del ST, pero no quedarse en eso, que es información ya que ha ido cambiando, evolucionando, que tenemos un porcentaje no menor de pacientes sin suprarrenal del ST que sí se benefician de procedimiento hemodinámico de emergencia, y ahí los conceptos de OMI o NOMI que van saliendo ya desde el 2020 y que probablemente van a guiar y van a aparecer en las próximas guías de las sociedades científicas. Con esto les agradezco por la visualización de todo el video. Si se mantuvieron hasta aquí, les sugiero considerar dar un like y eventualmente recomendar este video a alguno de sus compañeros o amigos. Les pido y les doy muchas gracias, y nos vemos en la próxima.